Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de mitos y realidades sobre protección contra incendios. Gracias al trabajo conjunto que está haciendo el ingeniero José Prada y su servidor Yusef Libán, y bajo el patrocinio de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. El día de hoy vamos a tratar el mito 3. Los rociadores son extremadamente sensibles. Okay, este es un mito un poco difícil de explicar, tiene que ver con la sensibilidad de los rociadores y vamos a tratarlo de la manera más didáctica posible. Antes que nada, vamos a refrescar un poco los conocimientos que ustedes ya deben tener sobre cómo se activa un rociador. Y vamos a hablar del rociador típico, el rociador de bulbo de vidrio. Entonces, como sabemos, quiero que se fijen bien en esta imagen, después vamos a volver a ella. Los rociadores de bulbo de vidrio básicamente se basan en el concepto de que estos tienen un líquido contentivo al interior y ese líquido no está completamente lleno, ¿no? Existe un pequeño espacio que es ocupado por una burbuja de aire. Cuando el calor actúa sobre el rociador, el líquido se expande, haciendo desaparecer esa burbuja de aire. Si el calor continúa expandiendo, el líquido en el vidrio comienza a ejercer presión sobre las paredes del vidrio de forma paralela a siendo muy débil en ese sentido, es como el principio del huevo, ¿sí? Y rompiéndose y liberando el tapón que posibilita la descarga del agua a través del conducto del rociador. Fíjense bien en esta imagen, acá estamos viendo varias temperaturas y varios colores. Luego vamos a volver a esta imagen para que vean algún detalle importante sobre las temperaturas y los colores. Fíjense bien en esta imagen y traten de ver las diferencias que existen entre estos bulbos. Vamos a volver a eso al final. ¿Ok? Bien. Para eso vamos primero a tratar de evaluar este mito en base a las películas de Hollywood. A continuación les voy a mostrar una película de Hollywood, algunas películas de Hollywood donde se ven activarse rociadores. Fíjense muy bien en los detalles de estas películas, vamos a discutirlos posteriormente. Vean el video. I'm the lawyer for the hottest new group in show business, the Village People. Hey, hey! Wait till you get a load of this! I'm James, and flame's my game. Place on fire. Hot, Homework led to the end of the homework rebellion because there was no more homework. All right, that's far enough, Maya. I get it. No homework, more freedom! Hey! You mess with the great and powerful Max, and now must suffer the consequences. Summon the burning rain of death. Burning what? Burning rain of death. Burning rain of death. He makes fire in his hand. This is Plan B, seriously? You know we're not actually afraid of fire, right? You should have done some research or something.
Please forgive me. So much for the legendary gypsy hospitality. Ah! Beans! Ow! Wait a minute. Bien, ¿qué vemos en estos videos? Lo que vemos en estos videos es la extremada sensibilidad con que se activan los rociadores. Con un simple encendedor, una pequeña flama, un chispazo de una lucecita de colores, de bengala, y en pocos segundos se activan los rociadores. Este tipo de videos que han causado mucho daño inundan el mercado. De hecho, yo he sido víctima de ellos. La primera vez que me tocó hacer la primera prueba de un sistema de rociadores con esa acostumbrada mala práctica de querer probar el rociador, cómo funciona, como una prueba de entrega de la obra, en mi primera obra, hice el ridículo porque traté de activar el rociador con una flama debajo del rociador y me di cuenta que no se activaba. Y tuve que posar la flama directamente sobre el rociador sobre unos 5 o 6 segundos, una flama pues de una antorcha que puede estar por encima de los 500 grados para recién activar el rociador después de 5 segundos. Y efectivamente me di cuenta que los rociadores no eran tan sensibles como se pensaba. Vamos a ver ahora cómo funciona un rociador. En este ejercicio lo que voy a hacer es únicamente colocar una flama debajo de un bulbo. Solamente estoy simplificando el modelo a la flama y el bulbo. Tenemos un bulbo de vidrio en la parte superior que representa lo que es el bulbo de vidrio del rociador y vemos la burbuja de aire en el interior del líquido. Vamos a generar un fuego y básicamente por convección, por calor convectivo, gases calientes, los gases calientes van a comenzar a subir al bulbo y lo van a comenzar a calentar. Quiero que quede claro que el efecto principal de activación del rociador es por convección. Es cierto que también en este fenómeno hay radiación, pero la radiación es de menor importancia. El fenómeno principal que activa el rociador es por convección. De hecho que tampoco hay conducción, salvo que la llama toque el bulbo y ahí se habría conducción. No les voy a explicar lo que es conducción, convección o radiación porque ustedes se entiende que ya deben conocer el efecto. ¿Qué pasa cuando el bulbo de vidrio comienza a calentarse? El bulbo de vidrio se calienta y por conducción el bulbo de vidrio calienta el líquido. Ahí sí es conducción. Y el efecto conducción provoca que el líquido se expanda por calentamiento. Y ese calentamiento por conducción que vemos en este gráfico de la izquierda va a hacer que la burbuja comience a empequeñecerse, reducirse por la expansión volumétrica del líquido. Y este fenómeno sucede hasta que la burbuja de aire desaparece. ¿Sí? En el momento que la burbuja de aire desaparece, el líquido se va a seguir expandiendo. Pero esa expansión lo que va a provocar es una fuerza contra el vidrio. Este vidrio tiene la forma de una cáscara de huevo. Quiere decir que tiene mucha fuerza en sentido axial, pero en sentido lateral, el vidrio no tiene resistencia, no tiene la misma resistencia. Entonces la fuerza lateral contra las paredes del vidrio va a hacer que el vidrio se rompa. Y eso provoca la activación del rociador.
¿Ok? Ahora vamos a ver, ya vimos las películas de Hollywood, vamos a ver cómo funciona en la realidad la activación de los rociadores. Veamos la gran diferencia en estos videos, donde vemos activaciones de rociadores en la realidad. What surprises me is just lighting that newspaper behind the car. You think that would just burn out and kind of go out, you know, not cause that big a deal. That fabric in the on the other one, it was like yeah. I mean, that's more than newspaper. The newspaper would be out already if you had it in a fire pit. Right. There we go. Look at that. Big bar. Good amount of smoke. There's her head. Right now what it's doing is going back and it's wetting the walls and that, and it's going down. Again, the intent of a sprinkler system, especially residential, is not to put the fire out. It's designed to get people out of the building safely. Have a firefighter that is living in your home, ready to go, has all his gear, his or her gear with them, 24 hours a day, 7 days a week. The smoke detector has alarmed. That's your time to get out of the house. And we were 38 seconds into it when the fire sprinkler activated.
Bien, contrariamente a lo que se cree, los rociadores no son tan sensibles como pareciera, afortunadamente. Esta creencia ha llevado a muchas personas a tenerle fobia a los rociadores. Voy a llamarlo rociadorofobia o rociadofobia, porque piensan que los rociadores se activan con demasiada sensibilidad y pueden causar daño por el agua. Ese es un mito. Y ese mito se puede corroborar en estos videos en los cuales ustedes ven que incluso el rociador demora mucho tiempo en activarse cuando la carga calórica es relativamente alta, lo que favorece además a que, al no ser tan sensibles, están menos sujetos a presentar fallas por falsas alarmas. Entonces esa rociadorofobia es la que tenemos que evitar con este mito. Dicho sea de paso, en estos videos también se puede ver otro mito, el mito de que los rociadores apagan el incendio. Cuando vemos en casi todos los videos que los rociadores, justamente porque no actúan en la primera etapa del fuego, sino cuando la carga calórica es relativamente alta, vemos que los rociadores únicamente controlan el incendio. La carga calórica se mantiene constante, pero no, el fuego no es extinguido. Eso se ve claramente en el último video, donde vemos las pruebas de British Standard para los rociadores residenciales, donde la habitación de origen se puede observar en el gráfico, en el dibujo a la derecha, en el video a la derecha, como la habitación de origen no genera gases tóxicos, la de la izquierda sí, donde no hay rociador, pero en ninguna de las dos se apaga el fuego. Lo que está generando el rociador residencial es un ambiente seguro para la vida, o donde la sostenibilidad de los ocupantes se incrementa notablemente por la reducción de los productos de la combustión, como los gases tóxicos que generan la combustión, el monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, entre otros gases letales, y el humo que reduce la visibilidad de los ocupantes. Bien, ¿cómo se evalúa la sensibilidad de los rociadores? El principio para determinar la sensibilidad de los rociadores fue desarrollado por FM en los años 70 y se basa en una prueba en un túnel de inmersión. Esta prueba de túnel de inmersión, vemos las máquinas a la derecha, es un dispositivo que permite bajo un entorno controlado configurar la temperatura y el flujo de aire, calor convectivo básicamente, en niveles predeterminados, deseados, con resultados que sean consistentes y reproducibles en el tiempo, y que en los cuales se puedan medir las variaciones de la respuesta del detector de acuerdo a la temperatura y de acuerdo a la velocidad del aire. El flujo o la transferencia de calor desde el aire caliente que pasa por este túnel, ¿no? Acá vemos el túnel, este es el túnel de aire caliente, se mantiene hasta que el elemento sensible rociador se destruye. Esta transferencia de calor no es instantánea, sino es un proceso que dura en el tiempo, o que ocurre durante un periodo de tiempo. El tiempo en que responde el rociador a ese incremento en la temperatura del calor convectivo se llama índice del tiempo de respuesta, o RTI, que es la velocidad en la que se produce la activación del rociador. El RTI de tal manera queda definido como la precisión en la respuesta del rociador a diferentes escenarios de incendio. Bajo este mismo principio se usa esta máquina para probar los detectores de calor, con una metodología un poco distinta, pero con la misma maquinaria. No quiero entrar en detalles de termodinámica, pero acá les voy a poner solamente a manera de general cómo se calcula el RTI. El RTI está relacionado con la velocidad del aire en el túnel, la velocidad que pasa el aire por el túnel, el tiempo transcurrido hasta la activación, ¿no? Lo vemos en esta fórmula, por el logaritmo del diferencial que hay entre la temperatura del aire en el túnel contra la temperatura ambiente sobre la temperatura del aire en el túnel contra la temperatura de activación del rociador, ¿no? Acá les dejo un ejercicio, por ejemplo, de mi maestría, que les puede servir como referencia, si quieren lo pueden sacar, para calcular el RTI de un rociador. Este ejercicio dice
que se asuma que en el incendio del World Trade Center, que estuvo completamente protegido con rociadores instalados a una distancia de 15 por 15 pies de acuerdo a un riesgo leve, y con una temperatura de activación de 165 grados Fahrenheit, que no se conoce el RTI, calcule el RTI. Para calcular el RTI me hicieron pruebas en este túnel y encontraron que, probados bajo la normativa de la Factory Mutual, la norma 3210, los tiempos de activación de los rociadores se dieron en 30, 32 y 33 segundos respectivamente. ¿Cuál sería el RTI, el valor de este sprinkler? Conociendo que su temperatura de activación es 165 grados centígrados. Aplicando esta fórmula, ¿no? Bajo el escenario de 114.94, el escenario de 1.6 metros por segundo de velocidad de aire, 33 segundos, que fue el tiempo más crítico, el rociador más crítico, que demoró más tiempo en activarse, temperatura de 197 grados del aire, temperatura del ambiente de 20 grados centígrados y temperatura de activación del rociador de 165 grados Fahrenheit, que es 73.9 grados centígrados, me sale una RTI de 114.94 con un tiempo, un tau es el tiempo constante, no le voy a explicar eso ahora, de 90 segundos. Entonces tenemos un RTI 114 metros segundo raíz que me dice que es un rociador de respuesta estándar, no es un rociador de respuesta rápida. Entonces, como verán, conociendo un poco la fórmula del RTI y las pruebas de ensayo, uno con esta simple fórmula puede calcular el RTI. Un tiempo tau de 90 segundos y un RTI de 114 metros sobre segundo raíz, que vendría a ser un rociador de respuesta estándar. Veamos una prueba de ensayo de RTI para que entiendan cómo funciona este concepto. Sprinkler heads sent to Dyne for testing will be subjected to a plunge oven test to determine the release time. This test measures the time it takes the sprinkler head to release when exposed to a specified temperature and air flow. Dyne has purchased a state-of-the-art plunge test oven from the manufacturer that has made these ovens for many of the other test organizations and sprinkler manufacturers, both in the US and abroad. The oven precisely controls both the temperature and velocity of the airflow in order to provide accurate and reproducible results. Sprinkler heads sent to Dyne for testing will be subjected. It is important to send in a sample of sprinkler heads to be tested by a recognized testing laboratory such as Dyne Technologies to ensure that a sprinkler system will work properly in the event of a fire. A sprinkler head may be out of specification from NFPA 25 if the release time is outside the requirement. More commonly, a sprinkler head will be out of specification if the release mechanism releases and the water seal does not. Normally, the response time is recorded when the pressure loss is detected. This means that both the release mechanism and the water seal has operated properly. When no pressure loss is detected, the timer continues to increase even after the release mechanism has gone off. In this case, one of these water seals did release and one did not. Note the non-manufacturer applied paint that is present on the water seal of the sample on the left. Presence of paint, corrosion, damage, or loading anywhere on the release mechanism, water seal, or deflector can cause a sprinkler head to not work properly and are part of the appearance test. The appearance test, in conjunction with the plunge oven test, gives building owners and contractors valuable information on how the sprinkler system is doing. Any out-of-specification results should be discussed with an AHJ to determine if replacement is necessary. Entonces, como podemos ver en esta maquinaria, si se dieron cuenta, si
Si no se dieron cuenta, les explico. Lo que se hace es colocar el rociador en un túnel bajo una especificación controlada de velocidad de aire y temperatura del aire, y se conecta a una manguera. Esta manguera está a 7 psi de presión, que es la presión mínima de funcionamiento del rociador, y la caída, la ruptura del rociador luego de haber sido sometido a temperatura convectiva, calor convectivo, al reventarse el bulbo, la presión en la red que conecta al rociador de 7 psi cae a cero. El transductor de presión inmediatamente para el cronómetro y marca el tiempo de activación del rociador. Es decir, la presión conectada a un transductor de presión y está conectada a un manómetro calibrado, y al cronómetro evalúan la velocidad de respuesta del rociador. Entonces, la activación del rociador en realidad está definida por el tiempo y no por la temperatura. Como podemos ver, el rociador temporalmente puede llegar a temperaturas muy altas. Simplemente lo que va a definir la activación del rociador no es su temperatura, sino el tiempo que está sometido a una cierta temperatura. Entonces, para el gran mito de esta lección es que los rociadores no se activan por temperatura o a una temperatura predeterminada, sino que esa temperatura es controlada en un laboratorio y se le establece de manera arbitraria una temperatura de activación. Esa arbitrariedad está controlada en un laboratorio. Y ahora les he vuelto a poner la figura del inicio para que vean una gran diferencia. Se pueden dar cuenta de la gran diferencia que existe entre las temperaturas de activación de estos 6 bulbos de vidrio, que van de 57 a 182 grados centígrados. Algunos me dirán que es el color del bulbo, el color del líquido interior. Pues simplemente el color del líquido interior es un pigmento, únicamente para identificar el rociador. Hay una gran diferencia que tienen que darse cuenta. Miren, fíjense bien en la imagen, porque este es un mito muy importante que muchas personas no conocen. La gran diferencia entre estos rociadores es el tamaño de la burbuja de aire. El líquido es el mismo. La diferencia en la temperatura de activación viene dada por el tiempo que esta burbuja de aire va a demorar en desaparecer. Y para que les quede más claro, miren este gráfico, porque acá la burbuja, por temas de gravedad, está en la parte superior. Pero miren el tamaño de la burbuja, cómo varía de acuerdo a la temperatura. En realidad, el líquido se va a expandir de la misma forma en todos estos casos. Simplemente que acá va a demorar 182 grados, va a demorar más en desaparecer la burbuja que acá. Y eso es lo que define el tiempo de activación, que convencionalmente se asocia a una temperatura. La temperatura de activación del rociador bajo condiciones de prueba. Entonces, la sensibilidad del rociador es el que define su temperatura de activación. Y lógicamente, mientras el bulbo de vidrio tenga una burbuja de aire más grande, este rociador va a tener menor sensibilidad y por tanto se va a activar a una mayor temperatura. Entonces, para concluir con este mito, los rociadores no son extremadamente sensibles. Los rociadores, la realidad es que los rociadores son sensibles, pero no tan extremadamente sensibles como se cree. El proceso de activación de un rociador es un proceso termodinámico extremadamente complejo, que depende de muchas variables y no solo la temperatura a la que es sometido por efectos del fuego.
La inercia térmica, el tiempo en que se desarrolla este proceso de calentamiento, desaparición de la burbuja de aire, el ejercimiento de la presión sobre el vidrio y la ruptura del elemento sensible del rociador es un proceso termodinámico que se da en el tiempo y no está asociado a una temperatura específica. Por lo tanto, gracias a ello, los rociadores no se activan normalmente en condiciones que no son de incendios. Eso es lo que los hace extremadamente valiosos para la protección a la vida de las personas. Los rociadores casi siempre se activan como consecuencia de un incendio. Esa es la realidad. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.